permanezcan así de pie. Ya escucharon qué bonito, todo lo que respira, alabe al Señor, ¿verdad? Lo más precioso. Y realmente, hermanos, venimos a la casa del Señor y vamos a apretar un botoncito que tenemos aquí en el cerebro, que es olvidarnos de todas las cosas que suceden allá en la casa, en todos lados, para que el Señor entre en nuestro espíritu y nos limpie y nos sane de cualquier enfermedad. Así, hermano, que pongamos todo en las manos del Señor, que todo lo va a arreglar, ¿verdad? No hay nada imposible para el Señor. Así que, hermanos, vamos todos a inclinar su rostro y vamos a orar. Gracias, Señor, por tenernos otra vez más en tu casa, Señor. Gracias por atendernos. Gracias por perdonarnos también. Perdónanos, Señor, cualquier ofensa, cualquier cosa que hayamos hecho y no nos damos cuenta, Señor. Ofendemos a unas personas sin darnos cuenta, Señor. Eso soy yo, Señor. Perdóname, Señor. Perdónanos a todos nuestros hermanos. Danos tranquilidad. Derrama tu espíritu sobre nosotros, Señor. Hace que tu palabra, por medio del pastor, nos llegue, Señor, y nos sane de cualquier duda, cualquier cosa que tengamos en nuestra mente, en nuestro cuerpo, Señor. Bendice este buen tiempo, bendice la alabanza, Señor, el hermano aquí, su gran trabajo, Señor. Bendícelo a las hermanas que hacen todo, Señor, de corazón. Es algo difícil estar aquí al frente, pero ellos lo hacen con amor. Bendice ese buen tiempo, Señor. Bendice las ofrendas, Señor. Bendice este buen servicio que vamos a tener ahora, Señor. Tú sabes que necesitamos de tu palabra para poder seguir creciendo, teniendo más sabiduría y saber nosotros perdonar a nuestros que nos ofenden, a nuestros hermanos, que nosotros, Señor, queremos estar en hermandad y todo, Señor. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén. Amén.
desierto. Puedes al gigante hacer caer, y un toque del favor de ti puede convertir un no en un sí. El Dios de lo extraordinario
pueden sentarse. Bueno, a cada uno de nosotros se nos ha entregado un folleto. En este folleto viene la información de las actividades que se realizan dentro de la congregación. Hermano, les recuerdo si pueden bajarle volumen a su celular también, si me he olvidado recordarles, pero yo pienso que la mayoría ya sabe. El viernes 11 de julio no hay estudio por los que vienen los viernes y por los que dejaron de venir y no quieren venir. Hoy quería ir, no hay estudio. Noche para jóvenes 18 a 29 años, domingo 13 de julio, dice. Les recomiendo, pues, si tiene un joven a esta edad, pues que lo traiga. Es bueno que conozca la palabra del Señor. Y más que nada no se trata de algo muy religioso en realidad. En realidad Dios no es religión, como dice, pero poco a poco lo vamos entendiendo con el tiempo, cuando van creciendo. Conferencia de mujeres, ahí está el costo, no se cubren nomás los gastos, no se lucra con eso. Harvest Crusade, en su folleto le dieron una invitación y ahí está un código de barras o no sé, Barcube le llaman, algo así. Así me dijo mi hijo. Es como es un cubo, por eso le dicen Barcube. Entonces lo puede escanear y se puede inscribir. Para los que están un poco familiarizados con la tecnología, pues saben que es una manera más fácil de hacerlo. También está una lista, no sé si se las dieron o no, pero ahí va a haber en la mesa también. Dice por tus 5 personas que quieras que conozcan a Jesús y ora continuamente por ellas. Les recomiendo que lo hagan también. Bautismos 2025, la semana pasada fue la semana pasada, ya me perdí. Estuvo buenísimo. Les recomiendo que se bautice si entiende el llamado al Señor. Le ha recibido y pues antes puede hablar también con el pastor para que le dé una orientación. También está el Mary Couple Retreat. Ahí están los costos. Si alguien necesita oración también, pues cualquiera de nuestros hermanos puede orar por usted. Al final, también hoy toca la Santa Cena. Yo siempre digo hay que ponerse en cuenta con Dios y puedes tomar la Santa Cena. Dios siempre nos está esperando que nos arrepintamos, que si la regamos y pecamos en ciertas áreas, que lo hagamos y podemos tomar la Santa Cena, pero hacerlo con un corazón limpio, conforme a la voluntad del Señor. Tenemos también el código de barras. Yo digo código de barras, pero ya no son código de barras, ahora le llaman el cubo de barras. Lo tenemos en la mesa. Es para el video del estudio que se hace aquí, o la enseñanza que se hace aquí los domingos, o nomás le puede tomar foto o lo puede escanear y eso es todo, y solito lo manda a la página de YouTube para que pueda usted mirar el video. Lo demás, hermanos, creo que eso es todo. Se pueden saludar unos a otros. Nos encontramos en 1 de Pedro, capítulo 1. Empezamos un nuevo libro. Vamos a hacer solo 2 versículos porque quiero hacer una pequeña introducción. Versículo 1 y 2. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre
en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Padre, en esta mañana venimos así, viniendo a ti por tu gracia y tu misericordia y la paz que podemos obtener en Cristo Jesús. Pedimos de la dirección en este nuevo estudio que empezamos en esta carta del apóstol Pedro a estas iglesias, Señor, que tú también nos des aplicación para nosotros, a nuestros días, y nos ayudes a entender tu palabra y que podamos tomar provecho de ella, y Señor, para que tú por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñes y nos ministres. Padre, pues, en esta hermosa mañana, muy agradecidos contigo, invitando siempre a tu Espíritu que sea Él el que nos hable y ilumine sobre nosotros. Oramos todas estas cosas y damos gloria y honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, aleluya. Pedro escribe aquí y empieza con esta salutación que obviamente es un saludo, y hace algunas notas, unas distinciones en principio en la introducción de Primera de Pedro, y obviamente que esta carta está dirigida a creyentes que sufrían en medio de una intensa persecución, y él exhorta a mantenerse fieles bajo la opresión. Y empieza ahí con una hermosa bendición a Dios, y hace también mención a los santos. Pero el apóstol Pedro, que escribe esta carta a estos creyentes que estaban dispersos, eran judíos y gentiles. La idea es para animarlos a vivir para Cristo en un mundo hostil. O hostil, ¿cuál sería? Hostil. Es a la vez también un mensaje de aliento, como queriendo decir: agárrense, manténganse firmes, no regresen atrás. Es una advertencia de que la vida cristiana nunca es ni será fácil. A la vez también es una promesa de que la obediencia será recompensada. En resumen, será difícil nuestras vidas como cristianos, pero vale la pena. Aleluya. Podemos ver obviamente aquí que el escritor es Pedro, y existe relativamente poca controversia sobre si Pedro realmente escribió esta carta. Las pocas dudas que existen, generalmente esto sale debido al estilo clásico de griego que está empleado en esta carta. Que algunos que afirman que no podría venir o prevendría de un pescador sin letras, es decir, sin educación. Pero hay mucho más evidencia que nos respalda quién es el autor de esta carta.
Pedro se identifica obviamente ahí como un apóstol de Cristo. En primera de Pedro, versículos 1 y 2 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos de Dios, exiliados de la dispersión en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y luego, pues el versículo 2, que voy a hablar un poquito más adelante, pero este libro, al igual que segunda de Pedro, es decir, esta carta, fue escrita por el apóstol Pedro. Ahora bien, cuando decimos que un libro fue escrito por una persona en particular, permítanme ser más específico. En primer lugar, si bien Pedro es el autor humano, toda la escritura, la palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo. Aleluya. Y el mismo apóstol Pedro es muy consciente de ello, porque él nos dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Él mismo lo dice: este no es de mi cosecha, es inspirado por Dios. Sí, Señor, aleluya. Pedro describe el proceso de la escritura o de las escrituras como seres humanos que hablaron de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Siempre que hablamos de un libro de la Biblia escrito por una persona en particular, lo hacemos recordando que a última instancia toda la escritura fue escrita por el Dios de la Trinidad, el Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Además, al hablar de quién escribió un libro, debemos recordar que en algunas ocasiones, especialmente en las cartas del Nuevo Testamento, la persona cuyo nombre figura en la carta no es quien escribió las palabras. Pedro lo admite en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Él dice: con la ayuda de Silas, a quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente, animándolos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Permanezcan firmes en ella, con la ayuda del hermano Silas, o Silvano en otras ocasiones, ¿verdad? Alguien me comentó eso no hace mucho. La ayuda que Silas brindó fue escribir las palabras que Pedro le pidió que escribiera. Y sabe que Pedro no fue el único que hizo, autor bíblico que hace este tipo de cosas. Recordamos que el apóstol Pedro no era un hombre sin educación, pero no sabemos si él aprendió a escribir más tarde. Sabemos que Dios lo usó tremendamente. Y para Dios no era necesario tener un hombre que estuviera educado. Él puede usar a que Él quiere. Amén. Pedro dice que él recurrió a la ayuda que Silas le brindó. En Romanos es una carta de Pablo. También en Romanos capítulo 16, versículo 22, leemos en el versículo 22: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor.
En Jeremías capítulo 36, versículo 4, también leemos: entonces Jeremías llamó a Baruch, hijo de Nerías, y mientras Jeremías dictaba todas las palabras que el Señor le había dicho, Baruch las escribió en el rollo. El autor, el cual se le ha dado la palabra de Dios, es uno, ¿verdad? Y el que las escribe, pues eso puede ser otro, o puede ser el mismo autor el que las escribe. Pero es últimamente Dios el que da la inspiración. La palabra aquí también nos usa, y ya hemos comentado la palabra apóstol que se usa en el Nuevo Testamento y de dos maneras diferentes, en un sentido general y en un sentido específico. Pedro dice apóstol de Jesucristo. Muchos de ustedes ya saben que la palabra apóstol quiere decir ser enviado. Pero en sí, podemos decir que describe la responsabilidad de cada discípulo de Jesús de ser su embajador aquí en la tierra y compartir el evangelio con los demás. Todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador, también en ese sentido somos enviados a llevar su mensaje. Aquí, sin lugar a dudas, el apóstol Pedro se le fue encomendado esa tarea de llevar este mensaje de Dios. Pero la palabra apóstol también se usaba para describir un cargo de autoridad en la iglesia del Nuevo Testamento. Solo 11 que habían estado con Jesús. Recuerdan que Judas se suicidó. Quedaron 11. Después, en Hechos capítulo 1, versículo 24, Matías fue elegido para reemplazar a Judas. Pero esto lo hicieron los discípulos o apóstoles ahora, no Dios mismo. Ahí en el versículo 23 del capítulo 1 del libro de los Hechos nos dice que echaron suerte y la suerte cayó en Matías para reemplazar a Judas. Pero después, más adelante, sin duda que el apóstol Pablo habría de ocupar este cargo de apóstol para los gentiles, dirigido a los gentiles. Los requisitos para ser un apóstol, es decir, en este sentido, primero, ver a Jesús. Ser llamado por Jesús y capaz de realizar milagros como el Señor les dio a que hicieran. Si alguno de nosotros aquí quisiera hacerse llamar apóstol como ellos, como los 12, y yo no lo vi en persona. No creo que tampoco usted caminó con él en persona. Sí fuimos llamados, pero no en persona, como esos 12 apóstoles. Sabemos que el apóstol Pablo tuvo un encuentro con el Señor, y él vio a su Señor y oyó directamente del Señor Jesús las instrucciones, y él le dijo que lo era apartado para ser usado por él. En ese sentido, Pablo reunió esos requisitos. Así es que de esta manera descalifica a cualquiera que pretenda ser apóstol hoy en día. En ese sentido, sí, todos somos enviados, somos apóstoles en ese sentido, ser enviados, pero no como los 12.
Y aquí es probable también que Pedro esté usando el término en este sentido. Yo caminé con el Señor, yo oí del Señor, yo recibí órdenes del Señor y he sido enviado. No solo califico para ser enviado, pero califico como uno de los 12 que anduvieron con él. Este es un libro serio. Por supuesto que todos los libros de la Biblia son serios. Pero creo que el apóstol Pedro quería que los lectores tomaran esto muy en serio. Esta carta probablemente fue escrita alrededor del año 64, algunos dicen que el 65, otros que entre el 62 y 65, por ahí anda cuando fue escrita esta carta. Y les decía más temprano que fue durante una época de tremenda persecución de cristianos en el Imperio Romano. Ahora bien, necesitamos entender que porque estas personas se dispersaron a estos lugares, habían dejado su lugar querido, un lugar donde ellos vivían. Por la persecución tuvieron que salir. Obviamente, por su fe en Cristo Jesús. Podemos ver que la mano de Dios estaba sobre todo esto. Porque el Señor Jesús mismo les dijo en el libro de los Hechos, en el primer capítulo, en el versículo 8, dijo: después que el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. En Mateo capítulo 28, el Señor, de los versículos 18 al 20, habla con sus discípulos y Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así es que la mano de Dios estaba siempre sobre ellos. Dios permitió que esa persecución los expulsara y les diera un impulso para hacer lo que Dios les había ordenado. Dios trabaja así, en algunas maneras. Cuando estamos muy confortables en un lugar y no nos queremos mover, a veces necesitamos un empujoncito. Siempre me hace recordar aquella historia donde en un barco de esos cruceros una niña cayó al agua. Inmediatamente se mira otro hombre cayendo en el agua y algunos tiraron algunos salvavidas y aquel hombre rescató a la niña y después fueron elevados a aquel barco de aquel crucero y todo había salido muy bien y se hicieron una pequeña fiesta, querían celebrarlo y empezaron a decir que querían que el hombre que había rescatado a aquella niña que tuviera unas palabras para decir a la demás gente. Cuando todo el mundo lo felicitaba y le palmeaba la espalda, le pidieron que dijera unas palabras. Y cuando él llegó al micrófono, él dijo: bueno, en realidad, yo solo tengo una pregunta. ¿Quién fue el que me empujó? Hay veces que necesitamos un empujoncito. Pero la mano de Dios estaba sobre ellos y cuando habían sido esparcidos, ¿verdad? Era por aquella persecución, pero Dios habría de usarlos.
Y la palabra del Evangelio se habría de dar a todos lugares. Y Dios siempre en control. Yo creo que la mayoría de nosotros podemos identificarnos con eso, ¿no? Todos necesitamos un empujoncito. Pero la verdad es que usted y yo, como creyentes, cuando volteamos hacia atrás y vemos que cosas que ciertamente nosotros no hubiéramos elegido. Pero ahora nos damos cuenta de lo que pensábamos que era malo. Abrió la puerta para algo bueno. El apóstol Pablo llegaría a ser conocido como el apóstol de los gentiles. Estoy hablando un poquito del apóstol Pablo. Pero fue el apóstol Pedro quien inicialmente allanó el camino para que el evangelio se extendiera más allá de la comunidad judía. Y lo ve usted en el libro de los Hechos. Les decía que cuando se escribió Primera de Pedro era aproximadamente el año 64 después de Cristo, poco más de 30 años desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. 30 años después aproximadamente. Esta carta no fue escrita a una iglesia específicamente, fue escrita a varias iglesias de una región: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todas estas regiones se ubican en lo que hoy día es Turquía, en donde por la mayoría viven la mayor parte gentiles, no personas judías, es decir, hoy en día. El apóstol Pedro, quien sentía ese afecto tan profundo por los gentiles, ahora escribía a estas iglesias donde se encontraban judíos como gentiles. Todas las iglesias tienen una identidad similar, las cuales describe el apóstol Pedro en este capítulo 1, versículo 1. Y dice: los elegidos de Dios, exiliados, dice la NIV, nueva versión internacional, NBI. Elegidos de Dios, exiliados, dispersos por las provincias. El pueblo al que el apóstol Pedro escribe es una descripción de todos los que han llegado a conocer a Jesucristo como su Salvador. En un momento dado, ninguno de nosotros éramos extranjeros en este mundo. Éramos ciudadanos de este mundo. El mundo era nuestro hogar, nuestra nación o nuestra identidad. Nuestro corazón era nuestro enfoque. Y según nosotros éramos muy felices. Según nosotros estábamos contentos, muy cómodos. Pero ¿sabe qué? Estábamos muy encaminados hacia la separación eterna de Dios. Íbamos con rumbo a la destrucción eterna. Entonces, en algún momento, en nuestras vidas, el amor de Dios, selectivo, electivo, podemos decirlo, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz,
victoria que solo nos llega mediante el poder de la resurrección de Jesucristo, por la gracia, por el perdón, por la misericordia y la compasión. Por esto y mucho más, nuestra identidad habría de cambiar cuando vinimos a los pies de Cristo. Quiero que sepa en esta mañana que el ser cristiano no es por accidente, Santo. no es por casualidad, no porque vamos a la iglesia, no porque oímos la palabra de Dios. No, es una elección que tenemos que hacer de creer en nuestro corazón en todas estas cosas que está hablando, de su amor, de su misericordia, de su sacrificio en la cruz, de recordar que estamos retirados de Él con rumbo a la perdición eterna, sin ninguna esperanza. Pero fue Él el que nos llamó y nos trajo. Quiero que sepan esta mañana que es Dios el que lo está llamando a usted. Dios no hace nada por coincidencia. Señor, aleluya. Pero ahora que nuestra identidad ha cambiado, ahora como creyentes, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, seguidores de Jesús. Esto significa que ya no somos ciudadanos de este mundo, sino extranjeros en este mundo. Extranjeros que ahora estamos dispersos por todas las provincias, por todo el mundo. Santo, sí, Señor. Ya no pertenecemos al mundo. Ya no podemos sentirnos cómodos de acuerdo a los patrones o a las costumbres del mundo. Es necesario que ocurra una transformación en nuestras vidas. Pedro describe la naturaleza de esta transformación en el versículo 2, dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean implicadas o multiplicadas, perdón. Se llama elegidos según la presencia de Dios en este versículo 2. ¿Sabe qué? La verdad es que Dios conoce todo nuestro pasado, nuestro presente, y Él conoce el futuro. Amén, sí, Señor. Alguien dijo por ahí que a lo mejor a Dios se le ocurrió escogernos. No, a Dios no se le ocurre nada así de repente. No es ocurrencia. Los elegidos son aquellos que quieren, quienes se vuelven a Cristo con fe. Pero a Dios no le sorprende en absoluto que una persona se vuelva a Él o que no. No lo toma por sorpresa. Él conoce todo. Les decía que el ser cristiano, seguidores de Cristo, no es un accidente, no es solo un título. Es más que un simple conocimiento previo desde la decisión soberana de Dios. La gente dice: oh, yo creo en Dios. Hay mucha gente que cree en Dios.
pero no le sirve. Jamás se le han acercado a Él y reconocer que lo necesita como su Salvador y su Señor. Jamás han entendido completamente su sacrificio en la cruz por amor hacia nosotros. No han entendido su amor en la cruz. Y no han entendido que para entrar al reino de los cielos es necesario volver a nacer. Pero quiero que sepa también que existe tal cosa, la soberanía de Dios y la decisión del hombre. Dios sabía quién lo habría elegir y quién no, desde antemano. Para que no haya excusa de que, no, bueno, pues si Dios ya sabe, ¿qué tengo que hacer? No, existe la respuesta de nosotros. Leí de una pareja que no podían tener hijos, así que decidieron adoptar a un bebé. Usted sabe cómo suele suceder en muchas parejas jóvenes. Pero al poco tiempo después de haber adoptado un hijo, se dieron cuenta que tenían un hijo en camino. Y tuvieron a otro niño pequeño, y a medida que estos dos crecían, un día el menor recordó al mayor que, hey, tú eres adoptado. Bueno, pero aquel niño adoptado era bastante astuto y le dijo a su hermano, cuando tú naciste, mamá y papá tuvieron que aceptar lo que venía. Pero cuando vinieron a mí, me eligieron de una manera especial. Okay. Cada uno de nosotros los que somos salvos podemos regocijarnos en el hecho de haber sido elegidos. Si usted es un hijo o una hija de Dios, ha sido elegida o elegido por Dios. Aleluya. Thank goodness. Observe también que es el Espíritu Santo el que santifica. Aleluya. Sí, Señor. Nos distingue del resto del mundo para que obedezcamos al Señor. Esto es un hecho. Esto es nada menos que un milagro dentro de nosotros que nos transforma tanto que podemos decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Una persona llega a eso, punto es que está sirviendo a Dios, no más yo. Donde tú quieras que vaya, Señor, donde tú me mandes. Aleluya. Yo les decía que yo no quería ir al ministerio de infantes, al principio, recién llegado aquí a esta iglesia. Dios me había sacado de otra iglesia donde estaba muy cómodo. Me gustaba sentarme al mero atrás para salir inmediatamente cuando se terminaba el servicio y no tratar con gente. Pero Dios me vino moviendo poco a poco, que me trajo al desierto y me puso en el ministerio de infantes, donde yo no quería estar. Pero ¿saben qué? Son cosas que Dios usa. Les decía de aquel empujoncito, me tuvo que tirar del barco, por decirlo así. Pero
Yo no voy a llegar a los puntos, Señor, no es lo que yo pueda, lo que yo quiero ser, sino lo que tú digas. Aleluya. La última parte de este versículo 2 nos habla de rociados de la sangre de Jesucristo. Cuando les habla a estos elegidos que han sido dispersados por estas partes del mundo. Pero él dice que estaban rociados de la sangre de Jesucristo. Esto no se refiere a la rociadura por el bautismo, aunque algunos puedan pensar que es así, no es a lo que se refiere, creo yo. En el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 3, versículo 8, Moisés roció al pueblo en la misma sangre del sacrificio que se roció sobre el altar. Es decir, en el Antiguo Testamento, cuando se hacían sacrificios, Moisés hizo eso, que donde roció el altar de la sangre de aquel sacrificio, roció a la gente. Pedro dice aquí más bien, la palabra rociadura significa literalmente estar sometido. Pedro dice, sé obediente al Señor y vive para Él. Aleluya. Alguien que ha sido puesto bajo la sangre de Jesucristo. El creyente, el siervo de Dios, el que ha sido escogido, está protegido por la sangre de Dios. A eso se refiere. Estamos hablando que alguien va a dar la sangre y lo va a rociar, no. Pero sabe que está bajo la cobertura y la protección, rociado de la sangre de Cristo. Aleluya. Y por último, termina con gracia y paz. Muchos han notado que estas palabras siempre tienen este orden, o parecen tener este orden. Nunca dicen paz y gracia, sino siempre gracia y paz. Y la importancia de todo esto es porque nunca usted y yo conoceríamos la paz sin antes haber conocido de la gracia de Dios. Aleluya. Me refiero a la paz con Dios. Cuando una persona viene a los pies de Cristo y se arrepiente de sus pecados y lo recibe como su Salvador y da gracias a Dios, ha hecho su paz con Dios. El hombre natural siempre ha estado en contra de Dios. Dios tuvo que mandar a su Hijo para que Él pagara por nuestros pecados en la cruz y nos enseñara el camino al cielo. Aleluya. Así es que una persona no puede tener paz con Dios hasta que no haya experimentado de su gracia. Algo interesante que voy a cerrar con esto antes de tener comunión, que por cierto los elementos que solo simbolizan su cuerpo y su sangre, su cuerpo quebrantado en la cruz y su sangre derramada ahí también por nosotros. Es solo para la familia de Dios, hijos e hijas de Dios.
Pablo lo dice muy claro, que no tomemos la Santa Cena de una manera indigna. Tenemos que examinar nuestros corazones antes de ir a tomar de estos elementos, porque aunque simbolizan simplemente, no es su sangre, no es su cuerpo el que estamos tomando, pero al tomar parte de estos elementos estamos diciendo, no solo a los demás hermanos o donde quiera que nos vean, que somos hijos de Él y que recordamos en memoria de Él su sacrificio en la cruz. Cuando Él habló con sus discípulos, esa era la orden de hacerlo en memoria de Él. Y quiero que sepa que Dios siempre está buscando a un hombre, a una mujer que lo sigan a Él por fe. Y si Dios lo ha traído aquí, cualquiera que sea la situación, no importa, es porque Dios está interesado con usted. Es su palabra. Es la que a todos, no nomás a usted, a todos nosotros, tiene que llegar primero y que venga su gracia en nuestras vidas para poder tener paz. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, el Señor Jesucristo dice a sus discípulos: vos no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahí está. Juan, Pedro, Mateo, ustedes no me buscaron a mí, yo los elegí por ustedes, elegidos por Dios. En el Evangelio de Juan también nos dice en el capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, el que crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. El que oye. Dios está buscando a aquellos adoradores que por fe lo busquen. Aleluya. Las promesas que les decía tienen consecuencias eternas. La vida cristiana nunca será fácil, nunca lo ha sido, ni lo es, ni lo será, pero vale la pena porque estamos hablando de vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Andábamos como gente muertos caminando, sin rumbo, sin dirección, hasta que Dios nos trajo a Él. Yo jamás le busqué. Es más, no quería nada con Él. Pero Él en su misericordia y en su gracia me atrajo hacia Él. Y yo tuve que venir como todos sus siervos, de rodillas, es decir, no físicamente necesariamente, pero de corazón, quebrantado y humillado, reconociendo mi pecado y mi necesidad de Dios. Así es que esta mañana, antes de tomar los elementos,
que simbolizan su cuerpo y su sangre derramadas en la cruz. Examine su corazón, ¿dónde está? Si es necesario decir, yo jamás había entendido que para entrar al reino de los cielos es necesario volver a nacer, es decir, nacer espiritualmente. Cuando una persona nace de nuevo en el reino de los cielos, es cuando él doblega su corazón, su voluntad y entrega su vida a Cristo y lo reconoce como su Señor y su Salvador. No es algo mágico, pero tiene que ver con el corazón. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, y Dios que conoce el corazón, sabe que Dios está tratando con nosotros. Él que conoce el pasado, el presente y el futuro, nos está dando oportunidad tras oportunidad. Y en esta mañana, quizás Dios lo está llamando, que vengamos a Él tal y como somos. Él se encarga de lavar y hacer el cambio. Él es el que hace la transformación. Nunca seremos lo suficiente buenos como para venir a Él. Quizás muchos estarán pensando, oh, déjame parar de hacer esto. Señor, espérame mañana. Y Dios está diciendo, el día de la salvación es hoy. Aleluya. Y no estamos hablando de religión. Estamos hablando de una relación personal con Cristo. Pero tiene que ser de corazón. Y Él es el único que conoce el corazón. Yo no puedo ver su corazón, pero Él sí. Así es que en esta mañana, antes de recibir estos elementos, haremos una oración. Para aquellos que quieran o deseen a recibir a Cristo en su corazón. Pero permítame terminar con esto. Pedro, escribiendo en esta primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que no en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Escogidos, elegidos de Dios. Y ahora nos hace una nación santa. Padre, te damos gracias en esta mañana que podemos, Señor, confiar en tu palabra. Tus promesas, Señor, están ahí. Tu palabra es pura y santa. Señor, el llamado que tú tienes para cada uno de nosotros es de venir a tus pies, Señor, y reconocer que tú, Jesús, eres el único que puede salvar. No hay otro nombre dado bajo los cielos o la tierra en el cual un hombre pueda encontrar la vida eterna. Señor, tú has dejado tu deidad para convertirte en un hombre y así mostrarnos el camino al cielo al ir a la cruz y morir por nuestros pecados. Padre, mi oración es para aquel que no te conoce en esta mañana pueda decir: Señor, ahora me doy cuenta que te necesito. Jesucristo, perdóname por mis pecados. Una oración que usted puede hacer ahí en su asiento, buscando a Dios, pidiendo perdón y diciendo: Señor, perdóname de mis pecados. Reconozco que soy un pecador. Les decía que es algo, no es una recitación, pero es del corazón, algo así que les estoy diciendo. Ahora, Señor, que me has mostrado tu gracia y tu misericordia,
Tu gracia es que me estás dando algo que yo no me merezco. Me estás dando la vida eterna por fe en Cristo Jesús. Nada tengo que hacer, solo creer. Ahora creo en ti y me arrepiento de mis pecados. Señor, en esta mañana yo te entrego mi vida. Te doy, Señor, mi mente, mi corazón, todo mi ser. Ven a mi vida, Señor. Lléname de ti. Te estoy pidiendo, Señor, que me llenes de tu Espíritu Santo. Quiero ser también un hijo tuyo, una hija tuya. Quiero servirte el resto de mis días. No sé cómo debo de ser o seguir, pero yo confío, Señor, en que tú me enseñarás por medio de tu palabra lo que tú deseas de mí. Así es que aquí estoy en esta mañana. Me entrego a ti y lo hago